Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un caso que ha capturado la atención de México y del mundo entero. La audiencia y el debate en torno a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, cuya situación legal sigue siendo objeto de intensos análisis y controversias. La audiencia más reciente reveló detalles que, aunque aparentemente técnicos, poseen un impacto directo sobre la percepción pública y las decisiones judiciales en torno a su posible liberación. Durante la sesión, el equipo de defensa de Duarte cuestionó de manera contundente las afirmaciones realizadas por la Fiscalía General de la República sobre ciertos objetos incautados de su celda. Según los fiscales, dichos artículos podrían constituir elementos prohibidos que obstaculizarían cualquier consideración de libertad condicional. Sin embargo, los abogados del exgobernador sostuvieron que los objetos en cuestión no representan una violación grave ni comprometen la seguridad del sistema penitenciario, apuntando que se trata de elementos que, en muchos casos, son de uso común dentro de los espacios carcelarios. El juicio de Javier Duarte se ha caracterizado por la complejidad de los cargos en su contra, incluyendo corrupción, desvío de recursos y abuso de autoridad durante su mandato, y cada detalle expuesto en las audiencias se observa bajo un escrutinio público constante. La narrativa judicial se mezcla con la percepción social, donde la indignación y el interés mediático generan un clima de alta tensión. Los objetos incautados, más allá de su valor material, se convirtieron en símbolos de debate sobre la justicia, la legalidad y los límites de los derechos de los acusados dentro del sistema penitenciario mexicano. En la sala, los jueces escucharon con atención los argumentos de la defensa, quienes insistieron en que catalogar estos objetos como elementos que pudieran impedir la liberación de Duarte sería una interpretación desproporcionada. Según los defensores, este tipo de medidas no deberían ser consideradas como obstáculos para la evaluación de posibles beneficios legales o medidas alternativas a la detención. Por su parte, la Fiscalía mantuvo su posición, asegurando que la presencia de cualquier objeto no autorizado representa un riesgo y debe ser tomada en cuenta dentro del análisis de libertad condicional o beneficios penitenciarios. El caso de Duarte no solo resalta la disputa legal sobre la incautación de estos objetos, sino que también refleja la tensión inherente entre la aplicación estricta de la ley y la interpretación de la justicia con sentido humano. Cada elemento encontrado en su celda, aunque pueda parecer insignificante, se convierte en un símbolo del escrutinio al que están sometidos los personajes públicos acusados de delitos graves, y de la importancia de mantener la transparencia y la legalidad en cada procedimiento judicial. La audiencia sirvió también para recordar a la sociedad que los procesos legales son largos, complejos y llenos de matices. La defensa aprovechó cada oportunidad para subrayar la necesidad de evaluar con cuidado las circunstancias individuales de Duarte, mientras la Fiscalía enfatizó la importancia de aplicar la ley sin excepción, especialmente en casos que involucran la confianza pública y la corrupción gubernamental. Este contraste de perspectivas mantiene a México en vilo, generando debates sobre justicia, impunidad y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos. Más allá del contenido legal, este episodio muestra cómo los medios y la opinión pública se convierten en actores activos dentro del escenario judicial. Cada declaración, cada prueba presentada y cada objeción se amplifica a través de los canales de comunicación, impactando la percepción sobre la integridad del sistema y la credibilidad de quienes lo administran. Los objetos incautados en la celda de Duarte, en este contexto, trascienden su valor material y se convierten en emblemas de un juicio que representa mucho más que un conflicto legal. Simboliza la lucha por la justicia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La narrativa que emerge de esta audiencia es, al mismo tiempo, un recordatorio de la fragilidad de la confianza pública y de la importancia de la legalidad y la transparencia. México observa de cerca cada paso, cada argumento y cada decisión, consciente de que el desenlace de casos como el de Javier Duarte no solo define la suerte de un individuo, sino que también fortalece o debilita la percepción del Estado de Derecho en la sociedad. En conclusión, la reciente audiencia sobre los objetos incautados a Javier Duarte evidencia que, en el mundo de la política y la justicia, incluso los detalles más pequeños pueden adquirir un peso significativo.
La defensa insiste en la falta de gravedad de estos elementos, mientras la Fiscalía los considera un factor relevante dentro del análisis judicial. Este episodio continúa alimentando el debate sobre justicia, derechos penitenciarios y responsabilidad pública, recordándonos que cada acto de quienes ocupan posiciones de poder es observado con lupa y que la memoria colectiva y el escrutinio mediático forman parte inseparable del juicio social y legal que enfrentan los personajes públicos. México sigue atento, expectante y consciente de que, aunque Duarte sea un individuo, el caso trasciende lo personal y refleja las tensiones entre poder, corrupción y justicia, ofreciendo lecciones profundas sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la importancia de la vigilancia ciudadana en la vida pública. El caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, continúa acaparando la atención de los medios y del público, mientras su batalla legal por una posible liberación anticipada se intensifica. Duarte, quien durante años fue una figura controvertida en la política mexicana, ha decidido tocar puerta por puerta, en un esfuerzo por obtener el beneficio de la libertad condicional, una oportunidad que, de concretarse, cambiaría radicalmente su destino tras los años de prisión. Sin embargo, este camino no ha sido sencillo ni lineal, ya que la Fiscalía General de la República, FGR, parece no estar dispuesta a facilitarle el camino. Recientemente, la FGR presentó ante el juez una lista detallada de objetos que, según ellos, fueron hallados en la celda del exmandatario y que estarían supuestamente prohibidos, planteando un obstáculo significativo a la solicitud de liberación anticipada. El 11 de noviembre se llevó a cabo una audiencia crucial en la prisión del Norte, donde los argumentos de la defensa y la Fiscalía se enfrentaron de manera directa. La defensa de Javier Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, cuestionó vehementemente las pruebas presentadas por la FGR. Según Campuzano, los objetos señalados por la Fiscalía han sido exagerados en su interpretación y presentados fuera de contexto, con la intención de reforzar una narrativa que impida la liberación anticipada del exgobernador. Para los defensores, se trata de una estrategia cuidadosamente elaborada, que busca ensombrecer la posibilidad de que Duarte recupere su libertad, pese a que la legislación vigente permite considerar ciertos beneficios bajo condiciones específicas de buen comportamiento. El argumento central de la defensa se centra en que los objetos incautados no representan bajo ninguna circunstancia un incumplimiento grave de las normas penitenciarias ni un privilegio indebido. Campuzano señaló que dichos artículos corresponden a elementos comunes dentro del entorno carcelario y que, en muchos casos, son compartidos por otros internos sin que esto implique violación de la normativa. No se trata de un comportamiento que comprometa la integridad del sistema penitenciario, afirmó el abogado, enfatizando que la interpretación de la FGR responde más a una estrategia de bloqueo que a un juicio objetivo sobre la conducta de su defendido. Desde el punto de vista legal, el debate se centra en la definición de lo que constituye un beneficio no autorizado o un incumplimiento relevante dentro de un régimen penitenciario. La FGR sostiene que incluso objetos aparentemente inocuos pueden constituir un riesgo si se considera su contexto y la posición pública de Duarte. En contraste, la defensa argumenta que aplicar criterios excesivamente estrictos o interpretaciones arbitrarias contraviene la ley y los principios de proporcionalidad, afectando derechos fundamentales del interno. Esta disputa ha puesto en relieve las tensiones existentes entre la búsqueda de justicia, el cumplimiento de las penas y la posibilidad de reinserción, elementos que no siempre se alinean de manera simple en casos mediáticos y políticamente cargados como el de Duarte. El exgobernador, por su parte, ha permanecido en un perfil bajo durante estas últimas semanas, mientras su equipo legal prepara cada argumento y documentación para convencer al juez de que las circunstancias de su detención, su conducta y los antecedentes de buena conducta dentro del penal justifican la libertad anticipada. La presión mediática, sumada a la atención de la opinión pública, ha colocado a la audiencia del 11 de noviembre en un punto crítico, donde cada palabra, cada argumento y cada evidencia puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. La percepción social, aunque no forma parte del dictamen judicial, influye en la narrativa pública y puede ejercer presión indirecta sobre los actores involucrados en la decisión.
En este contexto, la presentación de la lista de objetos prohibidos por parte de la FGR se convierte en un elemento cargado de simbolismo. No solo cuestiona la conducta del exgobernador dentro del penal, sino que envía un mensaje sobre la firmeza de la autoridad judicial y la fiscalía frente a figuras políticas que enfrentan procesos judiciales. Mientras tanto, la defensa trabaja para desarmar esta narrativa, subrayando la normalidad de los objetos y desestimando cualquier acusación de privilegio indebido, intentando demostrar que Duarte cumple con los parámetros legales necesarios para acceder a su libertad anticipada. El caso de Javier Duarte es, en muchos sentidos, un reflejo de la complejidad del sistema judicial mexicano y de cómo la política, la fama y la justicia pueden entrelazarse de manera inevitable. Cada audiencia, cada documento y cada argumento se convierte en un capítulo más de una historia que aún no ha concluido. Una historia donde el equilibrio entre la ley, la percepción pública y los derechos del interno sigue siendo un terreno delicado y lleno de matices. Mientras tanto, el exgobernador y su equipo continúan su esfuerzo, tocando puertas y presentando argumentos, conscientes de que la decisión final dependerá tanto de la interpretación legal como de la capacidad de convencer al juez de que Duarte merece, después de años de reclusión, una oportunidad para recuperar su libertad y reintegrarse a la sociedad. En conclusión, la disputa sobre los objetos encontrados en la celda de Javier Duarte y su relevancia para la posible liberación anticipada sigue siendo un tema central, un choque entre la estrategia de la Fiscalía y la defensa, y un recordatorio de que, más allá de la condena, el proceso judicial es un escenario donde cada detalle cuenta y donde la lucha por la libertad puede depender tanto de pruebas concretas como de la interpretación que de ellas hagan los tribunales. La caída de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ha sido uno de los episodios más comentados en la historia reciente de la política mexicana, marcada por escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Tras su arresto en Guatemala en 2017, las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la República y otros órganos de procuración de justicia se centraron en recopilar pruebas que pudieran demostrar el abuso de poder y los actos ilícitos cometidos durante su gestión. En ese contexto, una de las piezas clave en el proceso judicial fueron los objetos incautados por las autoridades, los cuales, según la Fiscalía, reflejaban un patrón de privilegios injustificados y comportamientos fuera de la norma que caracterizaron la administración de Duarte. Durante las audiencias, el Ministerio Público presentó ante el tribunal una serie de bienes y documentos que habían sido asegurados en registros efectuados en propiedades vinculadas al exgobernador. Entre estos objetos se encontraban relojes de lujo, joyería fina y obras de arte, muchos de ellos adquiridos sin que existiera un origen lícito que justificara su posesión en el contexto de los ingresos oficiales de Duarte. La Fiscalía argumentó que estos artículos no solo evidenciaban un enriquecimiento inexplicable, sino que también simbolizaban la manera en que Duarte disfrutaba de privilegios personales, mientras la administración pública a su cargo enfrentaba severos problemas financieros y sociales. Cada reloj, cada collar y cada obra de arte fue documentada minuciosamente, fotografiada y catalogada, constituyendo un archivo que reforzaba la acusación de corrupción sistemática. Pero los objetos incautados no se limitaron a bienes de lujo visibles a simple vista. También se hallaron documentos financieros, contratos y registros contables que revelaban transacciones complejas y movimientos de dinero hacia cuentas personales y de terceros cercanos al exgobernador. Entre estos papeles se encontraron recibos, facturas y transferencias electrónicas que, según la Fiscalía, servían para disfrazar el origen de fondos públicos desviados. Cada hoja presentada durante la audiencia narraba una historia de opacidad y manipulación, ofreciendo al tribunal un panorama más completo sobre cómo se habían canalizado recursos del Estado para beneficio personal y de su círculo más cercano. La combinación de objetos de lujo y documentación financiera constituyó un marco probatorio sólido, apuntalando la tesis de la Fiscalía sobre los actos irregulares de Duarte.
Asimismo, se hicieron públicos registros de propiedades y vehículos de alto valor vinculados al exgobernador, automóviles de lujo, residencias en zonas exclusivas y terrenos adquiridos en diferentes municipios formaban parte del inventario de bienes que fueron asegurados por las autoridades. Cada uno de estos bienes representaba no solo un lujo injustificado, sino también un testimonio tangible de cómo se utilizó el cargo público para acumular patrimonio de manera ilícita. En las audiencias, los fiscales explicaron que el patrón de adquisición y el volumen de estos bienes excedía con mucho lo que podría justificarse con el salario oficial de un gobernador, reforzando la noción de enriquecimiento ilícito sistemático. El contexto del arresto de Javier Duarte en Guatemala en 2017 también añadió un elemento dramático a la historia. Tras meses de investigación y seguimiento internacional, las autoridades mexicanas lograron coordinar con las agencias guatemaltecas la localización y captura del exgobernador, quien había intentado evadir la justicia. La operación, cuidadosamente planificada, no solo representó un hito en la persecución de la corrupción en México, sino que también permitió asegurar los bienes vinculados a Duarte en el extranjero. Los objetos incautados, transportados bajo estrictas medidas de seguridad, se convirtieron en evidencia clave que demostraba la magnitud del enriquecimiento y la desviación de recursos públicos. Durante el juicio, la Fiscalía se apoyó en estos objetos no solo como prueba material, sino también como elementos narrativos capaces de ilustrar la manera en que Duarte llevó su vida personal y política. La presentación de relojes de edición limitada, obras de arte exclusivas y propiedades ostentosas fue acompañada por la descripción del modus operandi del exgobernador, de cómo supuestamente utilizaba contratos inflados y empresas fantasma para desviar recursos y financiar un estilo de vida de lujo. Cada bien incautado fue contextualizado dentro de un relato más amplio de corrupción sistémica, que no solo afectaba a Veracruz, sino que representaba un ejemplo emblemático de los desafíos de la rendición de cuentas en la administración pública mexicana. Además, los objetos asegurados sirvieron para visualizar la disparidad entre el poder político y la realidad social del Estado. Mientras Duarte acumulaba bienes de lujo y disfrutaba de privilegios personales, los ciudadanos enfrentaban carencias en servicios básicos, educación y seguridad. La Fiscalía enfatizó cómo estos objetos eran un reflejo tangible de la desconexión entre el gobernante y la población, y cómo su posesión simbolizaba la apropiación indebida de recursos destinados al bienestar común. La evidencia material, en este sentido, se convirtió en un instrumento pedagógico, demostrando a la sociedad la magnitud de la corrupción y sus consecuencias en la vida de los veracruzanos. En resumen, los objetos incautados a Javier Duarte durante la investigación y su arresto constituyeron un elemento central en el proceso judicial, ilustrando tanto el enriquecimiento ilícito como los privilegios injustificados que caracterizaron su gestión. Desde relojes y joyas hasta documentos financieros y propiedades de alto valor, cada elemento fue presentado como prueba ante el tribunal, formando parte de un relato más amplio sobre la corrupción y la impunidad. La combinación de evidencia material y documental permitió a la Fiscalía construir un caso sólido que no solo perseguía la justicia en términos legales, sino que también ofrecía una narrativa clara sobre el impacto de las acciones del exgobernador en la sociedad. Así, estos objetos dejaron de ser simples bienes para convertirse en símbolos de un sistema de privilegios cuestionable y en testimonios concretos de cómo la justicia puede seguir su curso incluso frente a los más poderosos. En el marco de la controversia judicial que ha rodeado la situación de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, nuevos informes han arrojado luz sobre un hallazgo que podría tener implicaciones decisivas para su posible liberación anticipada. Según las autoridades de la Fiscalía, ciertos objetos encontrados en su posesión dentro del centro penitenciario podrían constituir violaciones claras a las normas internas de la prisión y, en consecuencia, servir como fundamento suficiente para denegar cualquier solicitud de libertad condicional. La atención se centra en una serie de elementos que, a primera vista, podrían parecer triviales, pero que, en el contexto del sistema penitenciario y de las estrictas reglas que rigen la convivencia en reclusión, representan infracciones significativas.
Los informes presentados durante la audiencia detallan que Duarte poseía 4 latas de bebidas alcohólicas, un hallazgo que, de inmediato, contraviene las normas que prohíben la introducción y consumo de alcohol dentro de las instalaciones carcelarias. Este tipo de sustancias no solo está estrictamente regulado, sino que su posesión puede ser interpretada como una actitud de desobediencia directa hacia la autoridad penitenciaria, poniendo en riesgo la seguridad y el orden interno del centro. Las bebidas alcohólicas, aun en cantidades limitadas, son vistas por los reguladores como un símbolo de vulneración de disciplina, y su presencia puede tener repercusiones legales serias, especialmente en el caso de un recluso de alto perfil como Duarte, cuya conducta está siendo observada de manera minuciosa. Además de las bebidas, se encontró un reproductor Blu-ray, un objeto que, aunque aparentemente inofensivo, podría constituir una infracción dependiendo de las políticas del centro penitenciario en relación con aparatos electrónicos. Este hallazgo refuerza la percepción de que el exgobernador podría haber tenido acceso a medios que le permitieran recibir entretenimiento o información no regulada, lo que en algunos casos se interpreta como una forma de vulnerar los controles establecidos para mantener la equidad y la seguridad dentro de la prisión. La posesión de un módem con conexión a Internet de banda ancha agrava aún más la situación, pues permite la posibilidad de comunicación externa no supervisada, lo que podría comprometer no solo la disciplina interna, sino también los procesos legales y las investigaciones en curso. No menos relevante es la presencia de un teléfono móvil, un objeto que está terminantemente prohibido en todos los centros penitenciarios de alta seguridad. La posesión de un dispositivo de este tipo permite realizar llamadas, enviar mensajes o acceder a aplicaciones de comunicación digital sin supervisión, creando un escenario en el que la transparencia y el control sobre la reclusión del individuo se ven seriamente comprometidos. En combinación con los otros objetos, el teléfono se convierte en una pieza clave dentro de la evaluación de la Fiscalía sobre la conducta de Duarte y su cumplimiento con las normas internas, sirviendo como evidencia de que pudo haber infringido las reglas deliberadamente. El hallazgo de un bolígrafo con cámara incorporada añade un matiz aún más inquietante al caso. Este dispositivo, que permite grabar imágenes o videos de manera discreta, es especialmente sensible dentro de cualquier instalación penitenciaria, ya que su uso podría constituir un riesgo para la privacidad y la seguridad de otros internos y del personal del centro. La existencia de este tipo de tecnología en manos de Duarte sugiere la posibilidad de que pudiera haber registrado actividades dentro del penal sin autorización, lo que se interpreta como una violación grave de las normas de seguridad y confidencialidad que rigen en estos espacios. La Fiscalía ha destacado este hecho como un indicador adicional de que el exgobernador podría no haber respetado las reglas básicas de conducta, algo que se considera crítico a la hora de decidir sobre una eventual libertad anticipada. Estos informes internos del Centro Penitenciario del Norte fueron presentados y leídos durante la audiencia ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien tiene la responsabilidad de evaluar de manera imparcial si Javier Duarte cumple con los criterios para ser liberado antes de cumplir la totalidad de su condena. La lectura detallada de los objetos encontrados busca ofrecer un panorama claro sobre la conducta del recluso, permitiendo a la autoridad judicial tomar una decisión fundamentada en evidencia tangible y en la interpretación de la normativa penitenciaria vigente. Cada elemento listado, desde las latas de alcohol hasta el bolígrafo con cámara, constituye un argumento que puede inclinar la balanza en contra de la concesión de libertad anticipada, subrayando la importancia de la disciplina y el cumplimiento de las reglas dentro del sistema penitenciario. El contexto de esta audiencia no puede ser subestimado. Javier Duarte, como figura pública y exfuncionario de alto rango, enfrenta un escrutinio intenso tanto mediático como institucional. La decisión que tome la jueza Ángela Zamorano Herrera no solo afectará su futuro personal, sino que también enviará un mensaje claro sobre la seriedad con la que se manejan las normas en las cárceles mexicanas y sobre la aplicabilidad de la ley a individuos de alto perfil. La posesión de estos objetos, considerados violaciones de las reglas, pone en evidencia que incluso aquellos con poder e influencia están sujetos a la disciplina penitenciaria y que cualquier intento de eludirla puede tener consecuencias directas sobre la posibilidad de gozar de beneficios legales como la liberación anticipada.
En síntesis, la exposición detallada de los objetos hallados en poder de Duarte constituye un punto crítico en el proceso de evaluación de su libertad condicional. La combinación de alcohol, dispositivos electrónicos, acceso a Internet y tecnología de grabación forma un cuadro que, según la Fiscalía, demuestra incumplimiento de las normas del centro penitenciario y justifica, al menos en principio, la negativa a conceder cualquier beneficio de reducción de condena. Mientras los abogados de la defensa argumentan sobre la necesidad de considerar el comportamiento general y otros factores atenuantes, la evidencia presentada se mantiene como un factor contundente que la jueza debe ponderar cuidadosamente antes de emitir su fallo. La audiencia continúa siendo un momento decisivo, y cada detalle de los informes internos podría determinar el rumbo de una decisión que, sin duda, será observada y analizada por toda la sociedad.